Hermanos, muy buenos días. Como siempre es un gusto volverles a saludar y también tener el privilegio de cantar y adorar al Señor y dirigir a todos en alabanza a nuestro Dios. El Salmo 145, el versículo 10 dice lo siguiente: Que todo lo que has creado alabe tu poder y gloria, Señor. Que todos tus fieles te alaben. Y el salmista termina diciendo: Que mi boca alabe al Señor, que todos alaben su santo nombre ahora y siempre. Te invito a que puedas adorar conmigo a nuestro Dios. A ti pude ver, por tu amor aprendí a adorarte y junto a ti yo quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Tú con tu luz a las tinieblas bajaste, gracias a ti pude ver. Por tu amor aprendí a adorarte y junto a ti yo quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos para continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo cómo crecer en nuestra relación personal con el Señor y por varias semanas estuvimos estudiando acerca de aprender la palabra, acerca de la oración,
del discipulado, y la semana anterior estuvimos viendo el tema que dice Dios quiere que compartamos con el necesitado. Y estudiamos varios pasajes que nos invitaban, que nos motivaban a elevar nuestra vista, a salir de nuestro egoísmo, a abrir nuestro corazón y ver que hay otros que están en necesidad y que nosotros podemos ser instrumentos de Dios para suplir esa necesidad. Esta semana vamos a ver el tema, dar a otros agrada a Dios y es recompensado. Varios pasajes, en el caso del Antiguo Testamento vamos a ver en Proverbios 22:9, 19:17, capítulo 11, versículos 24 y 25, y también en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8 y el versículo 12 y 13. Vamos a trabajar 3 ideas, 3 puntos. La primera, Dios bendice, recompensa al que da. El segundo punto, Dios le da más de lo que dio al que da. Y el tercero, Dios recibe la gratitud y es glorificado por el que es ayudado por el que da. Ya sé que parece algo trabalenguas estos puntos, pero conforme vayamos desarrollándolos, usted va a entender por qué están así. El primero, Dios bendice, recompensa al que da. Y aquí vamos a irnos al capítulo 22, versículo 9 del libro de Proverbios. Dice así, es muy corto. El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Para empezar, si yo quiero darme cuenta de que hay un necesitado a mi alrededor, tengo que ver. Y como mencionamos anteriormente, tengo que salir de una situación de egoísmo en donde el centro soy yo para abrir mi corazón, levantar mi vista y ver. Por eso dice aquí, el de ojos bondadosos. O sea, es necesario ver para darnos cuenta que hay necesidad. Me recuerdo del pasaje allá en 1 Juan 3:17, donde dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que padece necesidad, entonces necesariamente hay que ver para darnos cuenta que hay gente que tiene necesidad. Así que el pasaje nos dice que el de ojos bondadosos será bendito porque da de su pan al necesitado. Esta palabra ojos bondadosos tiene la idea de alguien que es generoso en dar dones y favores. Y el resultado de este dar, dice el pasaje, será bendito. Y por supuesto una bendición que proviene de Dios. ¿Por qué razón? Dice que da de su pan al necesitado. Proverbios 22:9 comenta un escritor, muestra que una persona es genuina porque mira a los demás con el deseo de ayudarles y no aprovecharse de ellos. Esto trajo a mi mente algunas entidades que se llaman las famosas ONG, que se organizan con la idea de ayudar al necesitado, y resulta que cuando uno hace un análisis financiero, gastan los recursos más en sueldos, en instalaciones, en oficinas, que en el beneficio que teóricamente se está buscando para el necesitado. Por eso es que el proverbio nos enseña que una persona con un ojo bondadoso, otras versiones dicen generoso, pues mira al necesitado, toma de su pan y le da. El beneficio es para el necesitado. Muy bien. Hay otro versículo en Deuteronomio 15. ¿Se recuerdan? La semana pasada mencionamos algunos de allí y es donde Dios está instruyendo al pueblo en cuanto al cuidado de los que van a pasar por tiempo de necesidad. Y en el versículo 10 expresa lo siguiente: sin falta le darás y no tenga dolor tu corazón por hacerlo. Se refiere dar al necesitado. Ahora aquí viene el resultado. Porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Hemos estado diciendo que Dios bendice y recompensa al que da. Y hemos visto 2 pasajes donde nos habla de esta bendición, pero también aquí estamos viendo esta recompensa. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá en todas las obras y en todo lo que emprenda tu mano.
El otro pasaje está en el capítulo 19, versículo 17. Dice así: el que da al pobre, y alguna idea más amplia de esta palabra, el débil, el desesperanzado. Entonces repito, el que da al pobre, presta al Señor y Él, o sea, el Señor, le dará su recompensa. Es algo sencillo. Yo la primera vez que leí o me di cuenta del pasaje dije, bueno, aquí dice que el que da al pobre es como que si le prestara al Señor, pero el Señor a su vez como que dice no se queda con eso porque Él dará recompensa. Un comentarista escribe lo siguiente: dar al pobre es como prestar a Jehová, pues es una inversión que Dios volverá a pagar. El Señor bendice la generosidad de la gente con su propia generosidad. Así que hemos dicho que Dios bendice, recompensa al que da. Nuestro segundo punto: Dios le da más de lo que dio al que da. Como dije, suena un poco raro la redacción de esto, pero es sencillo. Aquel que da, Dios le va a dar más de lo que dio. Y vamos a ver por acá, también en Proverbios, un pasaje que nos habla de esto. ¿Qué opina usted si yo le digo que menos es más? ¿Cómo así como que menos es más? Bueno, es que eso fue lo que se me vino a la mente cuando leí en Proverbios 11, versículo 24. Vea usted lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Ahí está la idea. ¿Cómo va a ser eso que si yo doy, entonces voy a tener menos? Bueno, por eso le digo, es que menos es más. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que el que reparte, o sea, cuando se da, por supuesto que si doy voy a tener menos, pero me está diciendo que hay quienes reparten y les es añadido más. Por esta razón digo que menos es más. Cuando doy, entonces hay un proceso en que vuelvo a recibir. Y agrega el pasaje: y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. Al parecer pensarán que reteniendo, tengo más, pero aquí lo que dice es que por hacer eso, retener indebidamente, lo que va a parar es en escasez. De nuevo el pasaje es claro. Cuando yo reparto, cuando yo doy, hay un resultado y lo reconocemos de parte de Dios que les es añadido más. El siguiente versículo lo aclara de una manera interesante. Dice: la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Sí, yo sé que cuando oímos esta palabra prosperado nos inquieta, pero sencillamente así lo dice: la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Bueno, interesante, la palabra aquí que se traduce como prosperado en el lenguaje en el idioma que se escribió este pasaje, quiere decir será gorda, pero en el sentido precisamente que estará en una mejor situación cuando se cumple con este proceso de ser generoso. Vamos a hablar un poquito más de esto. Reflexionemos, pensemos, miremos nuestra propia vida y llevemos nuestra mente a esto. Lo que tengo o lo que no tengo, o se lo voy a poner de otra manera, lo que Dios me ha dado para administrarle a Él, fíjese bien, lo que Dios me ha dado para administrarle a Él, sea poco o sea mucho, y aquí es donde quiero que usted piense, se debe a un primer pensamiento: la gracia de Dios. Lo que Dios me ha dado para administrarle a Él, poco o mucho, se debe a la gracia de Dios. ¿Es esto así? Definitivamente sí. Lo que Dios nos ha dado para manejar, para administrarle a Él en esta su creación, se debe a su gracia. No merecemos nada. Es por su favor, porque Él nos ama, que lo que Él nos ha delegado para manejar, lo ha hecho por su puro amor, por su pura gracia.
Eso es para todo, sea poco o sea mucho. Pero hay otro elemento que quiero que usted piense. En eso que usted está administrando para Dios, ¿cómo ha influido o cómo se debe esto que usted está manejando a su trabajo diligente? O lo pienso para mí mismo, a mi trabajo diligente. Porque hay distintas maneras de trabajar y quizás por eso algunos tienen poco o mucho, dependiendo de la diligencia con que se dediquen a administrar los recursos que Dios le ha dado. Y un tercer elemento que es bueno pensar es este. Lo mucho o lo poco que estoy administrando para el Señor, ¿hay alguna relación en cuanto a que he cuidado del necesitado? Y estoy pensando en estas cosas porque con este tema, al parecer el que cuida del necesitado, hay un resultado. Estamos viendo que Dios bendice, que Dios recompensa. Así que tenemos que reflexionar cómo a través de nuestra vida estos elementos han intervenido en este proceso de servir a Dios. Voy a continuar y quiero poner un ejemplo de una persona que conozco con el tema de la generosidad. Es uno de mis cuñados. Él vive en el extranjero, en California, y es una historia de 39, 40 años de conocernos, quizás más. Él se fue muy joven, ha hecho su vida allá, tiene su familia, pero a través del tiempo, con las comunicaciones y todo, ¿qué oíamos de mi cuñado? Se llama Byron, un hombre generoso. Y escuchábamos, no, que miren, ahora está ayudando a tal persona, que incluso abrió su casa para ayudarle a alguien que tenía necesidad, que toma de sus recursos para ayudar a personas que están en necesidad. Y a veces como familia oímos eso y a veces pensábamos, este hermano está muy dadivoso, le va a afectar. Bueno, fíjense que le afectó de tal manera, y lo confirmaba con mi esposa hace poco, que él llegó a perder su casa, la casa que estaba comprando, por estar ayudando gente, le afectó financieramente y pierde su casa. Ahora, él ha seguido siendo generoso. Y se los puedo decir, hace algunos años fui con mi esposa a una actividad educativa en la ciudad que se llama San Francisco. Mi cuñado vive en Los Ángeles, son como 6 horas de viaje. Él tomó el automóvil y se fue a ver a su hermana y por supuesto a mí. Y en esa visita nos llevó unas camisas de esas que usan en Los Ángeles, cuadriculadas, 3 más otra ropa. Nos llegó a regalar ropa. Bueno, está bien la visita y todo, pero nuevamente, un hombre generoso. El año pasado fuimos a esa ciudad, ahora a Los Ángeles, nos reunimos con mi cuñado y su esposa, y yo puedo ver que después de 40 años es un hombre que ha sido bendecido por Dios. Yo no les estoy diciendo que es un hombre millonario, que tiene un carrazo de lujo ni nada. Tiene su casa, tiene su esposa, sus hijos han crecido. Creo que Dios le ha dado lo suficiente. ¿Y saben cómo sigue siendo generoso? Fuimos a verlo, nos enseñaron su casa y antes de salir saca alimentos de la refrigeradora, frutas y todo y nos lleva de nuevo a donde estábamos con alimentos. Entonces yo digo, este hombre lo he conocido como un hombre generoso por 40 años y ahora que ya somos adultos mayores, puedo ver cómo Dios lo sigue cuidando. Ese es solo un testimonio de alguien a quien Dios ha bendecido y ha recompensado por su generosidad. Muy bien, hemos visto hasta el momento que Dios bendice, recompensa al que da. Y también hemos dicho que al que da, Dios le da más de lo que dio. Ahora bien, mencioné un poco la palabra prosperidad y yo anoté aquí, pero la teología de la prosperidad nos tiene atemorizados. ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando estudiamos la palabra tenemos que tener cuidado que lo que vamos a decir o lo que estamos interpretando no se nos malinterprete que estamos promoviendo esta teología. En un artículo dice, la teología de la prosperidad es una creencia religiosa controvertida entre algunos cristianos protestantes que sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son, oiga bien, siempre la voluntad de Dios. O sea, sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la bendición de Dios para ellos y que la fe, el discurso positivo, créelo, decláralo, dilo, ¿verdad? Y las donaciones a causas religiosas
aumentarán la riqueza material de cada uno. Eso es a manera de resumen lo que maneja la teología de la prosperidad. Se lo digo de otra manera, como lo han dicho algunos de sus líderes. El hijo del rey debe vivir como hijo del rey. Tú eres cristiano, eres hijo del rey, por lo tanto debes vivir como hijo del rey, por lo tanto tienes que tener una vida próspera y usualmente se maneja en el aspecto material. A uno de estos líderes alguna vez lo escuché diciendo, miro al estacionamiento de nuestra iglesia y lo que yo deseo para los miembros de la iglesia es que algún día yo pueda ver en ese estacionamiento solo automóviles marca Mercedes-Benz y BMW. ¿Por qué? Porque manejaba la teología de la prosperidad. Nosotros no estamos hablando aquí de eso cuando decimos que Dios bendice, que Dios recompensa, que Dios le da más de lo que dio al que da. No estamos hablando en este tipo de pensamiento y lo vamos a ver mejor a continuación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que dijimos al inicio. Dios quiere que compartamos con el necesitado y en este mensaje dar a otros agrada a Dios y es recompensado. Vamos de nuevo al segundo punto, seguimos en él. Dios le da más de lo que dio al que da. Muy bien, vayámonos ahora sí a 2 Corintios capítulo 9 y tenemos que entender que el contexto de este pasaje es que Pablo está organizando una colecta de recursos para ayudar a los hermanos cristianos que están en Jerusalén, que estaban pasando por un tiempo, por una etapa de necesidad. Así que está él ahorita escribiendo a la iglesia de Corintios porque van a llegar y van a hacer esa colecta de unos fondos que ellos habían prometido que querían dar para satisfacer la necesidad de los hermanos que estaban en Jerusalén. Así que ya con ese contexto, Pablo, y está hablando del momento en que cuando llega el momento de recoger estos recursos, básicamente recursos financieros, en el versículo 6, Pablo del capítulo 9, 2 de Corintios 9, 6, Pablo dice lo siguiente, y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Estuve revisando algunos comentarios, oyendo a otros autores y surgen distintas ideas. Yo sencillamente, alguno dijo que esto se refería a una comunidad agrícola, pero que no necesariamente quería decir o tenía relación con la ofrenda que se iba a recoger y dan una serie de explicaciones. Yo sencillamente lo veo ahí en su contexto y van a recoger una ofrenda y Pablo pone este ejemplo, dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Y vamos a ver que después, o más adelante, estarán recogiendo la ofrenda. Usted podría decir, ¿eso quiere decir que hay alguna relación entre esta ofrenda para el necesitado y los resultados que vengan después? Yo creo que sí, por eso estamos diciendo que Dios recompensa al que da. Veamos un poco más. Dice Pablo en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si Dios nos está moviendo a ayudar al necesitado, precisamente porque Dios nos mueve, es algo que debemos de hacer con el buen ánimo en nuestro corazón de hacerlo, por el amor al Señor de hacerlo, y no porque nadie nos esté torciendo el brazo ni por obligación. Así que cuando nosotros vamos a dar, lo vamos a hacer con el corazón por delante, por el gusto, por el amor de hacerlo. Ahora bien, en el versículo 8, ponga atención porque esto me pareció interesante. Dice el versículo 8, como resultado de este dar, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, y esta frase o esta palabra, lo necesario, dice que es suficiente, y el diccionario de la lengua española dice que suficiente es bastante para lo que se necesita. Entonces repito, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, oiga,
abunden para toda buena obra. Lo que estamos viendo en este pasaje es que como resultado de dar al necesitado, Dios por su parte tiene una provisión para aquel que da. Y como dije en el punto, Dios le da más de lo que dio al que da. Ahora, ¿eso es teología de la prosperidad? Permítame. En el versículo 8 termina diciendo que esto que Dios hace, que provee, dice, para que tengan siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo necesario. Fíjense bien cómo termina. ¿Para qué? Para que abunden para toda buena obra. Al fin y al cabo, cuando usted da y Dios recompensa y provee más recursos, no son para que ustedes, no quiero entrar en problemas, no es para que usted se engorde con su mansión, con su BMW, se compre un yate, se compre su avión. Dios está haciendo este proceso de bendición y recompensa para que abundemos en toda buena obra. Sencillamente la palabra esta, canal de bendición. Dios nos provee recursos para que continuemos ayudando al necesitado. Así que aquí no estamos hablando de teología de la prosperidad, estamos hablando de un proceso continuo en que Dios obra a través de nosotros para llenar las necesidades de los necesitados a nuestro alrededor. Y como dijimos la semana pasada, 3.5 millones de guatemaltecos están en esa situación de necesidad. Vamos a pasar al tercer punto y aquí vamos a terminar de amarrar este asunto. El tercer punto dice: Dios recibe la gratitud y es glorificado por el que es ayudado por el que da. Se lo explico. Cuando usted da al necesitado, eso va a generar en estas personas una expresión de gratitud y en su corazón van a glorificar a Dios por eso. Y el resultado final del dar es que el que recibe todo el mérito, toda la acción de gracias y toda la gloria es Dios. Veamos entonces 2 versículos más. Segunda de Corintios 9, versículo 12. Porque el ministrar este servicio sagrado, o sea, el llevar esta ofrenda a los que están necesitados, y en este caso los de Jerusalén, porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple la falta a los santos, ¿ok? Se llena la necesidad real que ellos tenían, pero dice, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. ¿Ve por qué digo cómo termina la historia? No termina en que yo, por ser un dador alegre, porque yo ayudo al necesitado, entonces tengo una recompensa y vivo una vida lujosa con gran prosperidad. No, no es eso. La verdad es que Dios recompensa, pero nos recompensa para que sigamos siendo canales de bendición. Pero el fin último, o lo que va a pasar al final, es que van a haber acciones de gracias a Dios por esa provisión. Y el versículo 13 termina de amarrarlo y dice: al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios. Imagínense, ellos, los necesitados, glorificarán a Dios por la obediencia que ustedes, los dadores, profesan al Evangelio de Cristo y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Iglesia Centro Bíblico El Camino existe para glorificar a Dios y desarrollar discípulos incondicionales aquí y en todo lugar. Decimos que existimos para glorificar a Dios y hemos visto el tema de satisfacer, de dar al necesitado. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces cumplimos con nuestra misión. ¿Por qué? Porque son elevadas acciones de gracias a Dios y porque Dios es glorificado. Así que para cerrar, estamos diciendo 3 ideas. Dios bendice, recompensa al que da. A ese que da, Dios le da más de lo que dio. Y recuérdese, y le da más para que siga dando, porque es un canal de bendición.
Y el resultado final de todo esto es que Dios recibe la gratitud y es glorificado por aquel que recibió del corazón generoso del que da. Así que cuando nosotros vemos al necesitado, no cerramos nuestro corazón, sino que de lo que tenemos compartimos con él. Lo que estamos teniendo al final de cabo es una exaltación de nuestro Dios, porque Él se está llevando todo el mérito. Así que cuando nosotros vemos estos pasajes, siempre tenemos que estar pensando que dar tiene como resultado final que Dios sea exaltado y glorificado. Así que le invito a que usted piense nuevamente en la acción de ver a su alrededor y de estar con un corazón dispuesto de ayudar al que tiene necesidad. Y recuerde y repito, cuando usted da al necesitado, Dios es exaltado, es agradecido y es glorificado. Le invito a que oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina, nos enseña. Y esta mañana que hemos terminado de ver el tema de dar al que tiene necesidad, te damos gracias porque el dar no es algo que viene a hacernos ricos ni millonarios para nuestra propia autosatisfacción, sino el dar tiene como resultado final que sean elevadas ofrendas de acciones de gracias a ti, porque tú eres el proveedor y porque esos corazones cuya necesidad ha sido satisfecha elevan una actitud hacia ti en donde te glorifican y te exaltan. Y para eso existimos, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.